Buenos días a todas y todos quienes se están conectando. Vamos a esperar unos segunditos para que se conecten los audios antes de comenzar. Se van sumando más personas a la sala de espera. Estaban esperando. Y siguen sumando. Y bueno, siendo las 9:35, vamos a comenzar oficialmente. Les doy la bienvenida. Buenos días a quienes están conectados y a esta nueva sesión de un ciclo que hemos armado desde Educación Continua, de la Escuela de Posgrado de Educación Continua, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este ciclo comenzó con una sesión anterior y ahora viene una segunda sesión ya dedicada ya al análisis de datos en la nube. Optimiza tus decisiones en tiempo real. Esto es parte del ciclo Estrategias de Data Analytics para el 2025, que tiene por objetivo indagar un poco en las nuevas tendencias y las herramientas modernas que se abarcan en el Data Analytics. Hoy día el taller va a ser impartido por Candela Núñez. Ella es ingeniera en computación de la Universidad Nacional de Matanza de Argentina y es experta en Data Analytics también. Como siempre, les comento que van a poder tener activado el chat por si quieren saludarnos y decir de dónde vienen, de dónde están conectados. Y también tienen disponible la casilla de preguntas y respuestas, que es la Q&A que está ahí, abajito en la barra inferior, donde ahí, por favor, se les pide poder dejar sus preguntas sobre el taller. La profesora las va a ir revisando, las va a ir respondiendo, pero la idea es que todo se deje ahí para no desconcentrar tanto a la profesora y que pueda seguir con la sesión. Candela, te doy la bienvenida. Muchas gracias por hacer este taller y te dejo a ti para que comiences. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y bienvenidos a todos. Antes que nada, les quiero agradecer a todos por estar acá y no solo agradecerles, también los quiero felicitar por estar acá, por darse este tiempito a venir al taller a aprender y por dar un paso de proactividad, ¿sí? Al sumarse a este taller de análisis de datos en la nube. Hoy vamos a dar inicio a un recorrido que los va a llevar a descubrir un mundo muy interesante, al menos para mí, no me traten de loca, pero vamos a descubrir un mundo inmenso donde los datos se van a convertir en respuestas, ¿sí? Y las decisiones las vamos a poder tomar con mayor confianza y precisión. ¿Qué es lo que todos buscamos en el fondo, no? Ya sea para mejorar algún aspecto de nuestra vida personal, para mejorar nuestra posición en algún proyecto, para conseguir un ascenso en el trabajo, para lo que sea, todo el tiempo todos estamos buscando tomar decisiones lo más acertadas posibles, ¿sí? Entonces, en esta misión tenemos que tener en claro que los datos cumplen un rol fundamental, fundamental. Y no solo los datos, que eso creo que todos lo tenemos en claro, que también la herramienta que nos va a permitir interpretarlos para poder usarlos a nuestro favor, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, estamos preparados para empezar a explorar un poco este mundo de datos en la nube. Un aviso parroquial para hacer antes de arrancar. Recuerden que, como mencionó Rocío, sus preguntas son siempre bienvenidas. Les pido que por favor usen la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a estar revisando esa sección constantemente para no dejar a ninguno con la duda, pero tengan en cuenta, algunas cosas las voy a responder, otras, si me parecen muy complejas para esta ocasión, las vamos a dejar pendientes. No se enojen, por favor, pero siempre dejen todas las preguntas que les surjan, que van a ser bien recibidas. Adicionalmente, los invito a que estén en contacto con las redes, ¿sí? Tanto en LinkedIn como en Instagram pueden buscar a la Escuela de Educación Continua, porque constantemente estamos impartiendo nuevos cursos, nuevos talleres, algunos gratuitos como el de hoy, otros cursos pagos, así que si están pendientes van a poder estar al tanto de todas estas oportunidades, ¿sí? Entonces, ahora si me lo permiten, voy a compartir la pantalla
para comenzar con este taller. Ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar y a dar inicio con este taller de Looker. Si bien es un taller de análisis de datos en la nube, ¿sí? Para optimizar nuestras decisiones en tiempo real, tengo para decirles que esto va a estar basado en Looker. Y no porque sea la única herramienta que podemos utilizar para esta misión, sino porque para mí es la más práctica en esta oportunidad. ¿Por qué me parece la más práctica y por qué la elijo? Lo vamos a ver luego en más detalle. Pero por ahora lo que tengo para contarles es que Looker Studio es una herramienta súper versátil, súper intuitiva y fácil de integrar con un montón de fuentes de datos y nos va a permitir analizar y visualizar nuestros datos en la nube y en tiempo real, ¿sí? Así que por todo esto es la que yo elijo. En el día de hoy vamos a explorar su potencial, ¿sí? Y a ver algunas de las tantas utilidades que esta herramienta tiene. Y digo solo algunas porque obviamente tenemos poco tiempo, ¿sí? El tiempo pasa rápido y no nos va a alcanzar para ver todo el potencial de esta herramienta. Pero vamos a ver lo que tenemos para explorar en el día de hoy. Lo primero que me surge a mí hacer en esta ocasión, y creo que es la mejor manera de arrancar, es ir a presentarles un poquito la herramienta. Porque seguramente en este taller hay muchos participantes, ya somos 100, y yo creo que hay mucha gente acá que no está familiarizada con la herramienta, justamente por eso estamos en este taller, para conocerla y amigarnos con su interfaz, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es directamente irme a un archivo que tengo creado de Looker Studio y empezar a conocer un poquito de qué se trata su interfaz. Lo que podemos ver por ahora en Looker, para el que lo conoce y para el que no lo conoce, es una página en blanco, una página completamente en blanco. Este lugar es el espacio donde vamos a plasmar todas nuestras gráficas, nuestro reporte, ¿sí? De momento está en blanco porque no cree nada, está muy desde cero este archivo. Esto que vemos acá es la interfaz de Looker Studio. Entonces, para que empecemos a conocerla un poquito y a familiarizarnos, voy a presentarles un poco de qué se trata. Ya sabemos que este espacio en blanco es el espacio en el cual vamos a trabajar. Y si nos vamos a la parte derecha de esta interfaz, nos encontramos con los famosos paneles de Looker Studio. El primero que podemos visualizar es el panel de datos. Este panel, básicamente, lo que nos va a mostrar son aquellos datos que tenemos añadidos a nuestro reporte, a nuestro informe. Estos datos que añadimos se van a poder ver acá. No solo se va a ver el nombre del archivo o la base de datos que yo conecté, que en este caso es una hoja de cálculo de Google, por el dibujito que veo, y se llama transacciones, sino que también vamos a poder ver todo el contenido que este archivo, base de datos o fuente de datos guarda en su interior. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo información o si tengo mis datos en un Google Analytics, en un BigQuery, en un Excel, en una base de datos SQL, en algún servidor, sea donde sea que yo tenga mis datos, voy a poder conectarme a esos datos desde Looker y visualizarlos desde el panel de datos. Gestionar desde acá es conexión. Para que nos pongamos un poquito más en contexto y realmente sepan de qué se trata esta base de datos que estoy usando el día de hoy, me voy a ir directamente a presentárselas. Entonces, me voy a ir a mi hojita de cálculo de Google, que el día de hoy, como les digo, es mi base de datos. Vamos a ver de qué se trata. Como les conté, este es un archivo llamado transacciones, que tiene una serie de columnas que me aportan información justamente sobre unas compras realizadas en mi negocio. Nos podemos encontrar información como la fecha del pedido, como el centro de distribución, la fecha del envío, información del cliente y algunos otros datos como la categoría del producto, la subcategoría, el nombre del producto comprado y después información sobre ingresos, ganancia y la cantidad comprada. Entonces, esto en efecto es una base de datos. ¿Cómo sé que este archivo es el mismo que está alimentando a mi Looker? Que la conexión es contra este archivo. Bueno, porque fíjense que lo que ahora en esta tablita de mis hojas de cálculo de Google son columnas y constituyen cada uno de estos valores, en mi Looker pasan a ser campos, ¿sí? En Looker ya no se van a llamar columnas,
se van a llamar campos, pero son los mismos. Fíjense que acá también podemos encontrar la categoría del producto, la forma de envío, la ganancia. Vamos a tener absolutamente todo lo que antes era una columna transformado en un campo, ¿sí? Si me hubiera conectado desde una base de datos SQL, por ejemplo, todo lo que eran columnas en mi tabla van a pasar a ser nuevamente campos en Looker. Algo que puede surgir como pregunta es, ¿para qué yo querría conectar este archivo? Ya lo tengo acá, todo completito. ¿Para qué lo querría llevar a Looker? Bueno, hay varias causas por las cuales yo decido tratar esta base de datos en Looker. Obviamente podría usar directamente este archivo original o la base de datos original para hacer un montón de operaciones. Pero ¿qué sucede? Número uno, que voy a estar limitada, en mi caso o cualquiera de ustedes va a estar limitado a la tecnología y a la capacidad que tenga esta herramienta. En este caso, son las hojas de cálculo de Google, pero podría ser una base de datos. Voy a estar limitada a la capacidad de cálculo y de visualización que tenga esta herramienta. Y por otro lado, y lo más importante para mí, es que si yo empiezo a hacer operaciones directamente sobre mi base de datos, podría romperla, ¿sí? Yo no puedo dejar que cualquiera de mi equipo, mi compañero, mi jefe, quien sea, esté accediendo y modificando mi base de datos que tiene información sensible y relevante, ¿sí? Entonces, por todo esto yo decido llevar toda esta información a Looker Studio y trabajarla desde ahí, donde no va a correr ningún riesgo. ¿Sí? Entonces, sabiendo todo esto, es que nosotros vamos a elegir conectarnos a Lookers. Vamos a volver a nuestra interfaz y a lo que estábamos viendo. Ya conocimos un poco de qué se trata el panel de datos, ahora vamos a conocer un poco de qué se trata el panel de propiedades. Este panel nos va a mostrar el detalle y las propiedades justamente de nuestras gráficas, ¿sí? Nos va a permitir determinar qué campos queremos usar para alimentar cada gráfico, personalizar un montón de cosas. Pero, ¿qué está pasando ahora? Está completamente vacío. Yo les estoy diciendo qué es lo que hay en el panel de propiedades y no podemos ver nada, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el panel de propiedades solo va a tener razón de ser cuando yo esté trabajando con una gráfica, ¿sí? Como ahora no estoy trabajando con ninguna gráfica y estoy posicionada sobre una hoja en blanco, el panel de propiedades no tiene nada que mostrarme, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente. Si yo vengo a añadir un gráfico, me creo algo bien sencillo, una tablita por acá, automáticamente Looker va a llenar de información el panel de propiedades. ¿Con qué información lo va a llenar? Con información que tiene que ver con esta tablita que acaba de crear, ¿sí? Si yo creara otra tabla, voy a tener otra información en el panel de propiedades. Si yo cliqueo la hoja en un lugar en blanco, el panel de propiedades deja de tener sentido. Nuevamente está vacío, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito ahora, ya conocimos el panel de datos, el panel de propiedades. Vamos a ver de qué se trata Looker, ¿sí? ¿Qué cosas puedo crear a Looker? Al menos con los datos que actualmente tengo, ¿sí? Con mi base de datos transacción. Veamos. Voy a venirme por acá y voy a crear una tablita de un tamaño no muy grande y voy a elegir ver en esta tabla, por ejemplo, información sobre el nombre del producto y además quiero ver por cada producto los ingresos y la cantidad vendida. Entonces, simplemente voy a seleccionar esos campos y de esa manera se me armó esta tablita. Tengo nombre del producto, ingresos y cantidad, ¿sí? Vamos a asegurarnos de que esto esté bien ordenado. Lo quiero ordenar por ingresos descendente y por cantidad de forma descendente. Perfecto, hermoso. Y ahora tengo ganas de mostrar los totales y tengo ganas también de mostrar solamente los primeros 10 productos. Entonces, me voy a venir al estilo, voy a agregar un título por acá y le voy a poner, por ejemplo, top 10 productos vendidos. Entonces, lo ponemos en negrita, centrado, para que esté un poco más agradable. Ya tengo una tabla que me está contando cuáles son los 10 productos más vendidos en mi negocio. Ya me está aportando información, ¿sí?
Todavía no me cierra mucho esta tabla, porque veo números, pero los números no me dicen tanto. Sé que el que está arriba es el que tiene mayor ingreso, porque lo ordené así, pero igual no me doy cuenta de qué relación hay entre un valor y el otro. Bueno, vamos a solucionarlo, vamos a mejorarlo un poco. Voy a venirme por acá al estilo, me voy a ir a buscar las métricas y voy a mostrar los ingresos como un mapa de calor y voy a mostrar la cantidad vendida como unas barras. Perfecto. Y le voy a añadir el número. Buenísimo. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Con estas pequeñas modificaciones que le hago a mi tablita. Bueno, estoy haciendo que la tabla me comunique un poco más de información, que sea más agradable de ver, que cuando yo la miro me esté contando algo, ¿sí? Y no me cueste trabajo mirar. Ahora tengo ganas de crear otro gráfico, ¿sí? Un gráfico que me muestre cómo va evolucionando la ganancia en el. Entonces, me elijo un gráfico de serie temporal que voy a poner por acá. A ver, perfecto, Lucar ya me crea uno de forma predeterminada, pero yo lo que quiero ver es la evolución de la ganancia. Muy bien, por fecha del pedido y tengo ganas de ponerle un título para que esto quede mejor. Ganancia a lo largo del tiempo. Perfecto. Lo centramos en negrita. Listo. Hermoso. Bueno, a ver, yo creo que cualquiera de ustedes va a mirar este gráfico y me va a decir, Cande, esto no es hermoso, hay un montón de valores, todos comprimidos, no se aprecia. Yo no puedo ver acá dónde vendí más, dónde vendí menos. Bueno, tienen razón, porque lo estoy viendo por día y tengo un montón de días en mi base de datos. Entonces, mejor voy a venir acá, no quiero ver la fecha como día, mes, año, quiero verla como año y mes. Y le voy a poner de nombre año y mes. A ver si así queda mejor. Sí, perfecto. En efecto, esto queda mucho más lindo. Al menos para mí queda muy lindo. Ustedes me pueden decir, pero Cande, ¿qué estás haciendo? Estás agarrando una fecha de tu base de datos que te guarda día, mes, año y la estás rompiendo. O sea, la estás convirtiendo en un año y mes. ¿Qué pasa si yo ahora quiero usar el día para algún análisis o para no perder ese dato? No, chicos, recordemos siempre lo siguiente. Cuando yo trabajo con Looker, estoy trabajando sobre una especie de capa lógica intermedia, ¿sí? Por eso les contaba, es una súper ventaja, en vez de trabajar con mi base de datos, trabajar con Looker Studio, porque yo tenía mi base de datos original, tengo por acá mi reporte y en el medio tengo la fuente de datos añadida a Looker Studio. Esa capa lógica intermedia donde vive mi fuente de datos es una capa que me permite modificar lo que yo quiera. Los nombres de los campos, los tipos de datos, el formato. Puedo borrar campos incluso. No voy a afectar nunca a mi base de datos original. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algunas cositas más, ya que sabemos que está todo bien con la fecha. Voy a añadir por acá los ingresos y perfecto. Ahora estoy viendo ingresos y ganancia a lo largo de los meses, perfecto. Pero ahora tengo ganas de verlo por año o por trimestre. No me decido cuál es la granularidad que le quiero dar a este gráfico. ¿Podría ser tres gráficos iguales? Uno que me muestre el mes, otro que me muestre el año. Sí, podría, pero no va a ser lo más ideal. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a venir acá, voy a agarrar de nuevo la fecha del pedido y voy a desglosar la información. ¿Qué hice con este desglose de información? Le estoy permitiendo a mi reporte que me muestre la misma información, pero con tres aperturas distintas sobre la fecha. Lo puedo ver por fecha del pedido, lo puedo ver por año y mes y lo puedo ver por año. Si lo quisiera ver por trimestre, podría venir acá y modificar el formato y aplicarle un formato de año y trimestre. ¿Sí? Todo esto lo logro porque Looker me permite modificar lo que yo quiera sin problema. Entonces ahora tengo un gráfico que me muestra la apertura que a mí me dé ganas de ver en ese momento. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a añadir un último grafiquito. Yo sé que esto lo estoy haciendo medio rápido, pero es para que ustedes vean un poco de qué se trata Looker, cuáles son las cosas que nos aporta, qué tan rápido se puede hacer un gráfico. ¿Sí? Entonces, acá me creé un gráfico de barras, columnas, y lo que quiero ver acá es la ganancia por categoría. Entonces, voy a elegir la categoría del pedido y voy a ver la ganancia. Perfecto.
Excelente. Entonces, así a simple vista puedo ver, ok, la categoría mobiliario tiene mayor ganancia, la que tiene menor ganancia es material de oficina, perfecto, ¿sí? Entonces vamos a venir por acá y vamos a agregarle un título que guíe, porque si lo dejo sin título, el que mire esto no va a entender nada. Perfecto. Ya tenemos un gráfico que me muestra la ganancia por categoría. Ahora, por ejemplo, yo tengo ganas de sumarle un poquito más de información a este gráfico. Entonces, se me ocurre que además de ver la ganancia por categoría, quiero aperturarla por forma de envío. Entonces, añado una dimensión de desglose y ahora esto lo voy a ver aperturado también por forma de envío. Entonces, sé que el envío de tipo estándar es el que más se utiliza y el que menos se utiliza es el envío en el mismo día, ¿sí? Eso lo puedo ver con un simple gráfico que realice, ¿sí? Así de sencillo fue crear tres gráficas distintas que me muestran distinta información. Tengo un top 10 de mis productos, tengo una evolución en el tiempo, para así puedo ver cuándo la ganancia fue mayor, por ejemplo, cuándo fue mi pico. Puedo ver la ganancia que estamos teniendo ahora, puedo analizar por qué está bajando mi ganancia, puedo ver cómo se distribuye la ganancia en categoría de pedido, de producto y en forma de envío. Puedo ver infinitas cosas probando con Looker, ¿sí? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta para responder. A ver, por acá un asistente anónimo nos dice: desconozco en profundidad las herramientas de Power BI, sin embargo veo que cumple funciones parecidas a Looker. ¿Hay algún factor diferenciador que me lleve a usar Looker sobre Power BI? Perfecto. Bueno, esta es una buena pregunta, sí, que les debe surgir a muchos. ¿Por qué yo voy a elegir usar una cosa a la otra? La realidad es que todas las herramientas que se usan en el mercado para visualización de datos son muy útiles. Está Power BI, también está Tableau, está Looker. Todas son buenas en lo que es la visualización y les van a servir para el fin que necesiten. La diferencia está en que algunas son más robustas, ¿sí? Y requieren tal vez un nivel mayor de conocimiento, necesitan descargar distintas herramientas. Looker nos va a permitir trabajar directamente en la nube, ¿sí? Con un clic en un link, yo entro, creo mi reporte, me conecto súper fácil, tengo información en tiempo real y no tengo necesidad de pagar ninguna licencia de ningún tipo, ¿sí? Esa es una de las ventajas de Looker. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Acá Gabriela Arce nos pregunta: ¿las funciones de Looker que estamos analizando en este momento son gratuitas o se debe pagar? Todo lo que estamos viendo, Gaby, ahora es gratuito, ¿sí? Vamos a ver después que existe un Looker pago, pero la mayoría de las veces se utiliza el Looker gratuito porque tiene una infinidad de utilidades. Margarita nos pregunta lo mismo, si es gratuito. Ahora acá nos preguntan cómo linkear la data al Looker. Lo vamos a ver, no se me impacienten que lo vamos a ver paso a paso, ¿sí? Acá otro más que me pregunta: ¿cómo subir la base de datos a Looker? Lo vamos a ver. Yo ahora lo que les estoy mostrando es un poquito qué se puede hacer con Looker, porque si no, ustedes se suman al taller y capaz se me van, porque es súper aburrido ver el paso a paso. Yo quiero primero mostrarles qué se puede hacer con Looker, qué tan rápido, qué tan fácil. Una vez que ustedes ven esto, ¿les sirve? ¿Les gusta la idea? Perfecto. Vamos a ir a ver el paso a paso, ¿sí? Y por acá, Roniel nos dice: ¿qué tan personalizadas pueden ser las gráficas? No te das una idea, acá se pueden hacer cosas increíbles. ¿Qué pasa? Que como somos principiantes por ahora y estamos viendo lo básico, ni siquiera nos metemos a investigar la parte de estilo. Pero esto se podría hacer bellísimo. Y después les voy a mostrar un poquito todo lo que se puede hacer, ¿sí? Por ahora nos limitamos a lo básico, que es lo que hoy es prioridad, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a continuar un poquito. Les quiero mostrar un par de gráficos nuevos para sumar a este lindo y sencillo reporte que estamos armando. Vamos a agregar, por ejemplo, una tarjeta de resultado, que es un gráfico súper sencillo, impactante, que está bueno ponerlo arriba en el reporte. Este me está mostrando la cantidad de unidades vendidas. Voy a añadir otro que me muestre, por ejemplo, la ganancia. Entonces vengo acá y elijo que me muestre la ganancia y voy a añadir uno último que me muestre, por ejemplo, los ingresos, ¿sí? Así tenemos como un resumen de lo que me parece más importante en esta ocasión. ¿Qué puedo mejorar sobre estas tarjetitas? Bueno, primero, la ganancia y los ingresos son números gigantes.
Entonces vamos a corregir el formato. Voy a venir acá, voy a cambiar el tipo de gráfico y voy a mostrar un gráfico un poquito más abreviado, ¿sí? Un poco más reducido. Perfecto. Otro cambio que tengo para hacer, por ejemplo, voy a venir a ganancia, que es un dato de tipo moneda. Voy a venir de nuevo acá al panel de propiedades, vamos a minimizar esto y vamos a modificar el formato. No es un número esto, es una moneda. Vamos a ponerlo en pesos argentinos. Perfecto, ya le estoy diciendo a esta tarjeta, no sos un número normal, sos una moneda. Entonces vamos a hacer lo mismo con la tarjetita de ingresos. ¿Por qué hago hincapié en estas cosas de corregir formatos, de cambiar el nombre si es necesario, de agregar este mapa de calor, estas barras, títulos que sean claros? Hago hincapié en esto porque nunca tenemos que perder de vista que si yo estoy creando un reporte en Looker Studio o en donde sea, lo que pretendo es facilitarle la vida al que va a ver el reporte. Yo no quiero poner acá gráficos que simplemente hagan ruido visual y no se entienda nada, ¿sí? Yo quiero que la persona que va a consumir mi reporte, sea mi jefe, mi compañero, quien sea, mire el reporte y no le cueste entenderlo. Entonces, pensemos constantemente en facilitarle la vida al otro. Casi que tenemos que lograr que los gráficos le hablen a la otra persona, ¿sí? Entonces, perfecto. Ahora que ya tenemos esto por acá acomodado, algo que me tengo ganas de agregar como para sumar un poquito es, vamos a bajar esto por acá, y vamos a sumar por arriba de todo nuestro reporte algunos filtros de control. Voy a agregar por acá una lista desplegable que me permita filtrar, por ejemplo, por categoría del producto. Voy a agregar por acá un filtro de control que me permita filtrar por periodo. Entonces, vamos a alinearlos para que quede más bonito y vamos a irnos directamente a el modo vista para ver cómo está quedando nuestro panel, nuestro reporte en Looker. Entonces, veamos lo siguiente. Tengo mis 3 tarjetas de resultado, tengo acá mi tablita, mi gráfico de barras, tengo mi gráfico de serie temporal. Agregué filtros. Entonces, puedo venir por acá y decir, quiero ver solo el material de oficina. Entonces puedo ver que en el material de oficina lo que más se vende es este frigorífico plateado, perfecto. Puedo ver que el material de oficina, bueno, sigue destacando el envío estándar y que tiene su pico de ingresos al menos en octubre de 2021, ¿sí? Eso es lo que me puede decir este filtro que acabo de usar. Puedo ir variando y ver esto por fecha, lo puedo ver por año, por ejemplo. No se asusten cuando Looker haga cosas de este tipo, ¿sí? Al estar trabajando en la nube puede que los gráficos tarden en cargar, ¿sí? Estamos simplemente en el navegador. Se soluciona refrescando o esperando y todo sigue igual. Entonces, usando los filtros puedo empezar a investigar con un poquito más de detalle lo que está pasando en mis datos. Por ejemplo, puedo venir acá y elegir ver información sobre el año pasado. ¿Qué año me va a mostrar? Si estoy en el 2025, el 2024. Esto es dinámico. Aplico el filtro y vamos a ver que todas las gráficas, absolutamente todas, van a responder a los filtros que seleccioné. ¿Por qué? Porque estos filtros de control son filtros de página, ¿sí? Entonces van a aplicar a todo lo que esté en esta página. Incluso yo podría venir por acá y decir, quiero más información sobre este frigorífico rojo. Entonces, bastaría que yo clique en este producto para que el resto de información se adecue y se filtre a lo que acabo de seleccionar, ¿sí? Entonces yo sé que se vendieron 11 y que la ganancia fue de 12.35 mil, ¿sí? Entonces, fíjense la infinidad de cosas que se pueden hacer con Looker y lo interactivo que se vuelve este reporte cuando yo agrego filtros de control y cuando uso esta función de tocar un elemento y hacer que el resto se filtre, que se llama multifill, ¿sí? Muy importante usar filtros. ¿Por qué? Una de las ventajas de un reporte es justamente poder interactuar. Si yo quisiera simplemente ver un reporte y no tocar nada, dejarlo así quietito, usaría un PDF, ¿sí? Si yo quiero un reporte, es porque quiero que ese reporte, cuando esté disponibilizado a mi equipo o a quien sea, quiero que las personas puedan jugar, puedan probar cosas, puedan filtrar, puedan buscar patrones. Y si yo no les doy las herramientas para hacerlo, no lo van a lograr, ¿sí? Entonces, súper importante añadir interactividad. Si no uso filtros,
no añado esta interacción en mi reporte, voy a estar usando Looker a un 20% de su capacidad, ¿sí? Vamos a revisar nuevamente a ver si hay algunas preguntas pendientes. Estas ya las respondimos. Por acá, a ver, Jorge me dice, ¿se puede poner un gran filtro general? Es decir, tengo varios años y empresas en la planilla, pero me gustaría, al cambiar el año empresa, se actualicen todos los gráficos. De hecho, los filtros de Looker funcionan así, son filtros de página, como les contaba. Cuando yo los utilice, se va a filtrar absolutamente todo. ¿Podría limitar un filtro de control, por ejemplo, a un gráfico? Sí, podría, pero lo vamos a dejar para otro capítulo, ¿sí? Son truquitos un poco más avanzados. Por ahora, todos los filtros que yo añada a mi reporte van a ser filtros de página, ¿sí? A ver qué dice acá María. ¿Se pueden relacionar las vistas, por ejemplo, si selecciono algo, la tabla se filtra el gráfico? Exacto, es lo que acabamos de mostrar, el multifiltro. Si yo selecciono algo en uno de los gráficos, voy a generar un filtro en el resto. Perfecto. ¿La información que trabajo en Looker es pública? Pregunta María de la Fuente. Todo va a depender de los permisos que nosotros le demos a el resto de las personas. Esto funciona como cualquier archivo o cualquier documento de Google, ¿sí? Yo voy a compartirlo con quien quiero, le voy a dar la privacidad que yo quiera y los accesos y roles que quiera a las personas que se los comparto, ¿sí? Y acá me pregunta un asistente anónimo, si actualizo mi base de datos en Google Sheets, ¿se actualiza en tiempo real en Looker? Sí, excelente pregunta. La respuesta es sí y lo vamos a ver en un ratito nada más, ¿sí? Pero exactamente, se puede. Ahora sí, con estas preguntas ya respondidas, vamos a irnos de nuevo a la presentación que les estaba mostrando, ¿sí? Como para volver un poquito y llevar a tierra todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Capaz con esto que vemos ahora respondo a alguna pregunta de las que tienen pendientes. ¿Por qué elijo el Looker Studio? ¿Sí? Ya vimos un poco su potencial, les mostré algunas cosas que se pueden hacer, pero todavía tenemos esa duda. ¿Por qué elijo Looker Studio, esta herramienta de visualización de Google? Primer punto de Looker, va a ser totalmente gratuito y accesible. Como ya les venía contando un poquito, Looker Studio es muy sencillo de usar. No van a necesitar descargar nada, configurar nada extraño. No se van a tener que complicar la vida para acceder a Looker, ¿sí? Tan sencillo como tocar un link y ya van a estar listos para empezar a armar su reporte. Obviamente, cuando hayan hecho la conexión a la base de datos. Y obviamente una pregunta que surgió, ¿Looker solamente es gratuito? ¿No existe un Looker Studio Pro? La respuesta es sí, existe, pero los beneficios que nos da el Looker Studio Pro son muy reducidos comparado con todo el potencial que tiene Looker. La mayoría de las posibilidades y del potencial de Looker están en su versión gratuita, ¿sí? Y es por eso que es tan práctico de usar. Siguiente punto, siguiente fortaleza. Looker es muy sencillo de usar y de aprender, ¿sí? No es necesario que sean expertos para que se sienten a aprender Looker y logren realizar algún reporte realmente bueno y significativo. Se van a dar cuenta de que es muy intuitivo y muy amigable, ¿sí? Entonces, si no quieren estar dedicando tanto tiempo y horas a aprender y a entender una herramienta, Looker va a ser su mejor opción. Siguiente punto y fortaleza de Looker, la colaboración y el uso compartido. Como les contaba un poco recién, al ser una herramienta de Google y como tal, todo lo que es colaboración y uso compartido de los informes funciona como Google, tienen que tener en cuenta que es muy sencillo. Es simplemente compartir por email el acceso a una persona, dar rol de editor, lector. Sí, es súper sencillo y lo vamos a ver. Tengan en cuenta que nadie hace un reporte para usarlo por su propia cuenta. Siempre lo vamos a querer compartir, ¿sí? Y el compartir en Looker es muy sencillo. Siguiente punto, personalización y flexibilidad. Ahí algún compañero me preguntaba qué tanto se puede personalizar esto, qué tan lindo puede quedar. Bueno, cuando hablamos de Looker, hablamos de informes súper flexibles, ¿sí? En cuanto a diseño y personalización. Obviamente, no es lo que vamos a abordar en el día de hoy, porque tenemos otras prioridades, pero pueden lograr hacer cosas muy lindas. Y después vamos a ver un poco. Último punto y fortaleza que tengo ganas de mostrarles de Looker es la integración con el ecosistema Google. Obviamente es una herramienta de Google, entonces
siempre que se quieran conectar a unas hojas de cálculo de Google, a un BigQuery, todo lo que sea ecosistema Google va a ser súper sencillo. Igualmente, a diferencia de otras plataformas de visualización, en Looker sin necesidad de pagar ninguna licencia van a tener acceso a múltiples conectores y fuentes de datos. Obviamente es muy integrable, tenemos un montón de opciones, no solo de Google, sino también conectores que los partners suben a Looker y nos dan la posibilidad de conectarnos a otras cuestiones más específicas, ¿sí? Lo último que tengo acá para contarles y para cerrar un poquito esta parte teórica, pero simplemente quiero que se queden con esto, es acerca de el alcance que tiene Looker. ¿Cuáles son los casos de uso? ¿Cuáles son esas cosas que Looker Studio me permite solucionar o analizar? ¿Sí? Bueno, acá tengo para contarles algunos casos de uso. Algunas cosas que podríamos plasmar o analizar con Looker. Podría ser analizar mi embudo de conversión, ver cuáles son los productos más vendidos, analizar el desempeño de mis redes, la interacción web, ver cómo me estoy desempeñando en los anuncios y si tengo que hacer alguna modificación, evaluar mis KPIs, ¿sí? Podría hacer un montón de cosas y podría darle otros usos infinitos. Podría querer medir mis usuarios activos, la tasa de retención, el NPS, los reclamos. Esto, si ustedes se dejan a la libre imaginación, se les pueden ocurrir un montón de cosas, ¿sí? Obviamente, todo lo que vamos a medir va a depender de nuestro entendimiento de la base de datos y de nuestra capacidad de usar la herramienta, ¿sí? Tengan en cuenta, todo lo que nosotros midamos va a tener la posibilidad de mejorarse, ¿sí? Hay que partir de ese lugar, pero tengo que tener una capacidad que acompañe a esto. Por eso es importante aprender a manejar bien la herramienta, ¿sí? Entonces, no se olviden de estar atentos a todos los cursos y talleres que estamos sacando por las redes sociales con la Escuela de Educación Continua, ¿sí? Estén atentos porque hay un montón de oportunidades para aprender cosas de forma gratuita, con cursos así breves, talleres como el de hoy, y también tenemos cursos más extensos y profundos para ir un pasito más allá con estos temas, ¿sí? Vamos a fijarnos por acá si tenemos alguna preguntita nueva, no quiero dejar a ninguno sin responder. Acá un asistente anónimo me pregunta, ¿las bases de datos deben estar listas para trabajar? Es decir, se depura fuera de Looker. Bueno, no voy a ahondar tanto en este tema para no irnos, pero sí, lo ideal es que la base esté lo más limpia dentro de lo posible por fuera de Looker, porque después en Looker puedo hacer modificaciones y limpiezas, pero no es una herramienta que sirve para ese fin específicamente, ¿sí? Así que va a ser mejor si ya lo tenemos un poco resuelto desde fuera. Entonces, ahora sí, vamos a continuar un poquito con todo esto, ¿sí? Vamos a ir a ver el paso a paso, que es lo que a todos nos interesa para saber cómo crear un reporte, un informe desde cero en Looker. El primer paso, súper importante, paso número cero de inicio, lo que necesitamos es tener una base de datos. Si no tengo mi base de datos, no puedo hacer nada, no me sirve armar un reporte, ¿con qué lo voy a alimentar? Entonces, primer paso, tener una base de datos. Si ustedes ya tienen su propia fuente de datos, su base, que probablemente sí, tranquilamente pueden usarla para armar sus reportes y para practicar, ¿sí? Ya sea una tabla en BigQuery, un Excel, lo que sea. Por mi parte, para ayudarlos a que este acercamiento a Looker sea lo más sencillo y lo más amigable dentro de lo posible, les recomiendo, por experiencia, utilizar la base modelo que estoy usando yo el día de hoy, ¿sí? Es decir, mi hoja de cálculo de Google. ¿Por qué? Porque si este es de los primeros acercamientos que tienen a la herramienta, utilizar el mismo archivo que uso yo, que ya sabemos que no tiene errores, que tiene información clara, que no les va a traer problemas, les va a permitir practicar los conceptos y toda la teoría y lo técnico que estamos viendo y no van a caer en tener que ponerse, como decía el compañero, a guiar la base de datos y a resolver problemas nuevos que les surjan, ¿sí? Como es una base de muestra, esta no va a tener ningún problema raro, no se van a encontrar con nada extraño. Entonces, para trabajar esta base de datos, yo obviamente les voy a dar acceso a este archivo y no es casualidad que esté en mi LinkedIn, que lo haya puesto en pantalla. Esto es porque lo que hice fue dejarles el acceso a este documento, a este archivo, a esta base de datos en mi LinkedIn.
¿sí? Me pareció una buena forma de interactuar y además es súper sencillo. De paso, si quieren, pueden venir a conectar con mi perfil, pero si no, simplemente lo que tienen que hacer es venir al link de perfil, cliquear en material curso Looker Studio y directamente se les va a abrir este archivo, ¿sí? Ya van a tener la base de datos lista para usar. Algo importante, cuando accedan a este archivo, van a tener permisos de lectura nada más. Van a tener que venir por acá, hacer una copia y a esa copia le van a asignar el nombre que ustedes quieran y esta sí va a ser la base de datos que ustedes van a usar, ¿sí? Así que, dicho esto, ya saben, van a mi perfil, cliquean en este link y ya tienen la base de datos. Aviso muy importante, les pido que no lo hagan en simultáneo, ¿sí? Vamos a dedicar este tiempo que nos queda, estos minutos, para aprender a desarrollar este reporte, a conectarnos a la base de datos, pero no lo hagan en simultáneo. Yo sé que a todos nos encanta el multitasking, pero no es lo ideal si queremos aprender, ¿sí? Entonces, les pido total atención. Recuerden que este taller queda grabado, la grabación les va a llegar a su email, así que no va a haber ningún problema, van a poder replicar todo cuando finalice, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora sabiendo esto, vamos a ir al paso a paso. ¿Cómo seguimos? Ya tenemos la base de datos, ya sabemos de qué se trata Looker, ahora vamos a ir a ver cómo empiezo desde cero. Paso principal, me voy a ir a la página de Looker. ¿Cuál es? Bueno, lookerstudio.google.com. Voy a entrar a esta página para arrancar de cero, ¿sí? Para crear mi reporte. Fíjense que va a ser súper sencillo. En esta página me voy a encontrar con una serie de cosas. Por ejemplo, si ustedes ya tienen reportes creados, van a ver el listado por acá y van a encontrarse otras opciones como plantilla, que lo vamos a ver luego. Lo que nos va a interesar ahora es venir al botón de crear. ¿Qué vamos a hacer desde crear? Bueno, vamos a tener la posibilidad de crear un informe, ¿sí? Vean que también tenemos la posibilidad de directamente crear la fuente de datos, es decir, esta capa lógica que yo les contaba. ¿Por qué? Porque yo tal vez quiero crear esta capa lógica, hacerle un montón de cambios, cambiar tipos de datos, cambiar nombres, eliminar campos, cambiar un millón de cosas. Luego, esa capa lógica, entregársela a mi equipo para que haga reportes, ¿sí? Es una entidad nueva, la fuente de datos. No lo vamos a profundizar el día de hoy, pero sepan que el potencial está ahí, se puede usar. Lo veremos en cursos futuros. Lo que nos va a interesar hoy entonces es ir a crear un informe. Vamos a hacer clic ahí y fíjense que habiendo tocado la opción de crear un informe, lo que nos va a presentar Looker es esta pantallita, ¿sí? Una pantalla que se llama añadir datos al informe. Se pueden anticipar que acá es la instancia donde yo me voy a conectar a mis datos. Fíjense que si yo cerrara este panel que se me acaba de desplegar, podría tener acceso a mi hoja de Looker, pero no tengo ni los paneles para trabajar. ¿Por qué? Porque no tengo datos, ¿sí? No tengo nada para hacer. Entonces, me voy a ir de nuevo a añadir datos y voy a quedarme en esta pantallita de conectores. Fíjense que acá está una de las fortalezas de Looker que les contaba. Tenemos un montón de conectores. Quieren conectar a Google Ads, a BigQuery, a Analytics, a donde quieran, a Excel. Tienen un montón de opciones, ¿sí? A una base de datos MySQL, lo que quieran. De hecho, estos son los conectores de Google y abajo tenemos conectores de partners, ¿sí? Si me quiero conectar a ver los insights de Instagram, de LinkedIn, de Facebook, de lo que yo quiera, ¿sí? Acá van a encontrar de todo. Lo más probable es que no haya alguien que tenga algo para conectar y no pueda, ¿sí? Acá hay de todo. Vamos a irnos a nuestro caso particular, ¿sí? A nuestro ejemplo. Estamos trabajando con una hoja de cálculo de Google y por eso vamos a seleccionar ese conector. Al seleccionarlo, vamos a ver esta pantalla. ¿Qué nos va a decir esta pantalla? Bueno, nos va a pedir que damos el archivo que queremos conectar, en este caso se llama transacciones, y que elija la hoja a la cual me quiero conectar. ¿Por qué me pide añadir la hoja? Bueno, porque la conexión en Looker Studio es por tabla, por hoja, ¿sí? Si yo tengo una hoja de cálculo de Google con 3 hojas, voy a tener que hacer 3 conexiones. Una a la hoja número 1, una a la hoja número 2, una a la hoja número 3. Si yo conecto mi base de datos con muchas tablas, voy a tener que hacer una conexión por cada tabla que me interese, ¿sí? Entonces, habiendo elegido la hojita de interés, voy a añadir esos datos. Ahora Looker nos va a pedir una confirmación
un pop-up, añadimos al informe, aceptamos, y ahora fíjense cómo Looker, por default, de forma predeterminada, nos va a crear una primera tablita, ¿sí? Una primera tablita con sus datos correspondientes en el panel de propiedades, ¿sí? Permítanme por acá cambiar un poquito la configuración de la página para que ustedes me vean bien y ajustar el zoom de Looker. Así todos nos vemos bien. Ahora sí. Entonces, estamos en nuestra hojita de Looker y estamos listos para empezar a crear gráficos. Fíjense que me preguntaban cómo me conecto a la base de datos. Súper sencillo, ¿sí? Ahora pensemos lo siguiente. Yo ya conecté mi fuente de datos, mi base, puedo crear gráficos si quiero, pero ¿qué pasa si me quiero ir a editar esa capa lógica que les conté? ¿Dónde gestiono mi fuente de datos? Bueno, para esto me voy a ir a el menú superior, Recurso, Gestionar las fuentes de datos añadidas. Desde acá, lo que voy a poder hacer es ver un listado de todas mis conexiones. En este caso es una sola, pero podrían ser un montón, ¿sí? Todas las que yo quiera. Entonces, tenemos la fuente de datos, me cuenta cuántos gráficos están usando esta fuente de datos, me avisa que está en funcionamiento y me da algunas acciones para tomar. Editar, duplicar, eliminar y hacer reutilizable, que lo vamos a ver en otro capítulo. El día de hoy lo que nos interesa es editar nuestra fuente de datos, ¿sí? Que de hecho ahora yo lo hice desde recurso, pero si quisiera podría tomar un atajo y lo podría hacer desde el panel de datos con este lapicito que me aparece por acá. Entonces directamente me voy a editar la fuente de datos. Recuerden que cualquier modificación que yo haga acá no va a afectar a mi base original, ¿sí? Yo podría venir por acá y decir, bueno, a ver, este campo se llama país-región, en realidad guarda el país, así que le voy a dejar país, y en vez de texto yo quiero que esto sea dato geográfico, ¿no? Obviamente, país. Lucar me pregunta, ¿querés cambiar? ¿Seguro? Sí, lo quiero cambiar, perfecto. Puedo venir por acá, por ejemplo, el centro de distribución. Quiero eliminarlo, lo elimino. Quiero ocultarlo, lo oculto. Quiero duplicarlo, lo duplico. No hay ningún problema, ¿sí? Quiero venir acá al nombre de la conexión y cambiarla, la cambio. No hay ningún problema. Todo lo que yo esté modificando de mi fuente de datos va a existir solo en Looker, en esta fuente de datos, ¿sí? Eso téngalo en cuenta porque es muy valioso. Otra cosa importante que nos podemos encontrar acá, y algo que un compañero ya estuvo preguntando, es acerca de cómo gestiono la actualización de datos. Si nosotros nos fijamos acá en esta parte superior de esta pantalla, vemos que dice actualización de datos 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que para este conector, para una hoja de cálculo de Google, Looker tiene estas opciones de actualización. Se puede actualizar cada 15 minutos, cada hora, cada 4 horas, cada 12 horas. Ahora la que está seleccionada es cada 15 minutos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo hago modificaciones en mi base de datos, lo cual tiene sentido porque en una base de datos la información está viva, constantemente se está modificando, no importa cuántos cambios haga, que yo cada 15 minutos voy a tener el Looker refrescando esa información. Va a volver a ir a consultar, va a volver acá y va a actualizar todo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero esperar 15 minutos? Que vine acá, hice un cambio y necesito ahora que mi reporte tenga esa información ya mismo. Bueno, tengo una actualización manual que la va a hacer de forma instantánea. Entonces puedo cerrar esto, puedo venir por acá a los tres puntitos y actualizar datos. Simplemente haciendo ese clic, Looker va a cargar, así como lo estamos viendo ahora, y va a refrescar la información. Si no había ningún cambio, no va a hacer ningún cambio. Pero si había algún cambio, lo va a actualizar, lo va a refrescar en Looker, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, podemos dejar tranquila la base de datos que haga todos los cambios que quiera hacer y nosotros vamos a verlo en vivo en Looker. Vamos a revisar algunas preguntitas más. Acá María pregunta, si elijo varias tablas, ¿cómo las relaciono en Looker? Bueno, en Looker podemos combinar fuentes de datos, podemos combinar tablas, como está preguntando María. ¿Qué pasa? No lo vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos 40 minutos para seguir, ¿sí? Pero obviamente en cursos más extensos lo vamos a ver, o incluso si ustedes se siguen capacitando por su cuenta,
en Looker podemos combinar tablas, ¿sí? Y eso nos da un mundo de posibilidades nuevo. Ahora nos limitamos a trabajar con una sola tablita. Perfecto. Ahora sí, continuemos un poquito. Ya sabemos cómo gestionar mi fuente de datos, la puedo modificar, puedo hacer los cambios que necesite. Vamos a ver cómo ahora me pongo a crear gráficos. Yo les mostré algunos gráficos a hacer, pero seguramente si ustedes se encuentran con su base de datos, que puede ser esta u otra, se les va a llenar, se les va a hacer una nebulosa, no van a saber por dónde arrancar. Bueno, primer paso para agregar un gráfico a mi reporte es tener en claro cuál es la pregunta que yo quiero responder. ¿Por qué? Porque yo podría empezar a añadir gráficos y ponerle campos y todo, pero lo que va a suceder es que voy a estar llenando mi reporte de ruido visual. Ustedes tengan en cuenta que cuanto más información le agrego a mi reporte, cuanto más gráficos le pongo, menos importante y menos relevancia tiene cada uno. Yo necesito que el que mire el reporte concentre su atención en aquello importante. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo quiero responder? No voy a agregar gráficos de relleno. Yo elaboro cuál es la duda que tengo, qué es lo que quiero ver e investigar. Segundo punto, ahora que ya tengo mi pregunta definida, tengo que ver cuáles son los campos que dispongo de este listado para responder a mi pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero responder? ¿Qué campos necesito de mi set de datos para responder a esa pregunta? Obviamente yo podría necesitar algún campo que no tengo en este listado, pero que puedo calcular, ¿sí? ¿De qué estoy hablando ahí? De campos calculados. En Looker se pueden crear, añadir un campo calculado, y tenemos un espacio para añadir fórmulas y para crear nuevos campos que partan de uno o más campos originales. Tampoco lo vamos a hacer el día de hoy, pero sepan que Looker nos va a dar esa posibilidad. Hoy nos vamos a limitar a usar este listado de campos de modelo que tenemos, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos esto en claro, supongamos que yo tengo una pregunta definida. La pregunta que yo quiero responder es, ¿cuál es la categoría de productos que acumula más ganancia? O sea, ¿cuál es esa categoría que tiene una mayor ganancia acumulada? Entonces, tengo mi pregunta definida, ahora tengo que ver qué campos uso. Entonces, para partir, vamos a crear una tabla. ¿Por qué es el gráfico más adecuado? No, no es el gráfico más adecuado. Voy a elegir una tabla porque yo quiero primero ver todo en detalle, asegurarme de que lo estoy haciendo bien. Cuando la tabla ya esté perfecta, ya esté divina y me esté dando la información que quiero, lo cambio al gráfico que más me sirva a mí. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle un título acorde que diga ganancia, todo mal, ganancia por categoría. Perfecto. Entonces, ya sé que esta tablita, el huevo no va a ser una tablita, me va a mostrar la ganancia por categoría. Lo que me falta ahora es configurarla para que realmente me muestre eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para darle vida a esta tabla. Ahora que ya tengo tablita con el título, pensemos, ¿cuáles son los campos que yo voy a necesitar para responder esto? Bueno, por el título y por la pregunta que formulé, me puedo adelantar que yo voy a necesitar usar ganancia y categoría. Los dos campos existen en mi base de datos. Entonces, tendría que venir acá a mi panel de propiedades y simplemente agregar esos campos. Una pregunta que puede surgir, Cande, ¿cómo sé si el campo que necesito, el que estoy eligiendo, va en la sección dimensión o va en la sección métrica? Porque yo estuve tirando campos por todos lados, pero ¿cómo elijo cuál va en qué lugar? Bueno, muy sencillo. En la dimensión van a ir datos categóricos, ¿sí? Datos que me categorizan la información, que desglosan la información, que le dan algún tipo de característica y la catalogan. En las métricas, por su parte, van a ir los datos numéricos, los datos que miden, que cuantifican, ¿sí? Entonces, teniendo esto en claro, que es bastante resumido y bastante simple, vamos a saber dónde elegir cada uno. Entonces, ganancia, que es un dato numérico que mide, ¿sí? Voy a agregarlo en métricas. Entonces, voy a venir por acá y voy a agregar ganancia. Y en las dimensiones, en la categoría, voy a agregarla por acá en las dimensiones. Entonces, la categoría va a ir en dimensión. ¿Por qué? Porque es un dato que desglosa. En la categoría tengo mobiliario, tecnología. En ganancia tengo un número, ¿sí? Dimensión y métrica. Perfecto.
Ahora que ya tengo la categoría donde va, la ganancia donde va, ¿sí? Llegó el momento de cambiar el tipo de gráfico. Como yo sé que este es una información que me está dando la ganancia por categoría, sé que en esta ocasión es necesario o lo más adecuado es usar un gráfico de barras o de columnas, ¿sí? Entonces vengo a esta flechita que me permite cambiar el tipo de gráfico y voy a mutar de una tabla a un gráfico, por ejemplo, de columnas. Entonces, habiendo cambiado el gráfico, ya Looker directamente me muestra lo mismo, pero me lo muestra en forma de columnas, ¿sí? Entonces, acá puedo ver nuevamente, mobiliario es la categoría que tiene mayor ganancia. Y así creé un gráfico desde cero. Ahora supongamos que lo que quiero ver es nuevamente la ganancia por categoría, pero quiero ver una evolución, ¿sí? Lo quiero ver mes a mes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo venir nuevamente, agregar una tabla, la voy a dejar por acá al lado, y vamos a pensar nuevamente cuáles son los campos que necesito. Antes que nada, vamos a irnos a agregar un título que corresponda. Yo quiero ver la evolución de la ganancia en el tiempo. Evolución de ganancia por categoría, por dicho, en el tiempo. Entonces, ahora que tengo este título, evolución de la ganancia por categoría en el tiempo, yo sé que acá lo que necesito es nuevamente categoría, nuevamente ganancia, y estoy sumando un componente, ¿sí? De evolución temporal. Entonces voy a necesitar una fecha, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Entonces vamos de nuevo a nuestro panel de propiedades, a revisar si las dimensiones simétricas son correctas. Entonces, tengo la categoría en dimensión, perfecto. Tengo la métrica, tengo la ganancia en métrica, perfecto. Me falta una fecha. Y esto yo lo quiero ver por año y mes. Entonces, tengo a dimensión, voy a elegir la fecha del pedido, la voy a configurar para que me muestre por año y mes, no la fecha total, y voy a cambiarle el nombre para que esto nos quede más ordenado. Entonces, ahora que tengo fecha, categoría y ganancia distribuidas como corresponde en una tablita, puedo tranquilamente confirmar que todo está bien configurado y convertir este gráfico a un gráfico correspondiente. Estoy trabajando con una evolución temporal. ¿Qué gráfico va a corresponder? Bueno, esto lo podemos ver en detalle. ¿Qué gráfico va cuándo? ¿Sí? En otro capítulo. Pero ahora tengo para decirles que si estoy viendo una evolución temporal, voy a necesitar un gráfico de serie temporal. Entonces, cambio el gráfico y puedo ver cómo la evolución de la ganancia por categoría se ve claramente en este gráfico de serie temporal. Entonces, fíjense cómo queda el panel de propiedades. Me queda en dimensión año y mes, en métrica ganancia. ¿Y qué pasó con la categoría? La añadió como una dimensión de desglose. Entonces, cada línea representa una categoría, ¿sí? Así de sencillito, creamos un gráfico de evolución temporal. Vamos a ponerlos un poquito más alineados para que quede más prolijo y listo. Ya tenemos resuelto el gráfico. ¿Cómo venimos hasta acá? No es tan complejo lo que estamos haciendo hoy, porque repito, somos principiantes. Estamos yendo de a poquito, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos esto ya bien interiorizado, vamos a seguir un poquito más. Denme un segundito. Vamos a llevarnos esto por acá. Un segundito que la profe tiene problemas técnicos. Ya volvemos. Ahí estamos. Vamos a volver a la presentación. Si el internet de la profe nos acompaña. A ver, a ver. Un segundito nada más. Y ya casi estamos. Me quiere hacer quedar mal el internet del día de hoy, pero no va a pasar. Perfecto.
Ahí estamos, ahora sí. Muy bien, chicos, disculpen el inconveniente. Acá estamos nuevamente en la presentación que me quería hacer quedar mal. Ahora sí. Vamos a seguir un poquito sobre nuestro reporte. Ya hicimos dos gráficos que nos muestran dos cosas distintas, cada uno responde a su pregunta, y ahora voy a agregar algunas tarjetas de resultado que siempre son bienvenidas en los reportes, ¿sí? Son muy utilizadas. Vamos a agregar una tarjeta de resultado por acá, una primera, que me muestre la ganancia total. Perfecto, acá está. Ganancia total. Y le voy a poner de nombre ganancia total. Le voy a dar formato de moneda. Y perfecto. Yo sé que esto es la ganancia total. Ahora ustedes me dirán, Cande, ¿cómo sabes que eso es la ganancia total? ¿Por qué le cambiaste el nombre? Eso podría ser la ganancia promedio, podría ser la ganancia mínima, la ganancia máxima. Bueno, tienen razón, tienen razón. La ganancia es una métrica, ¿sí? Y como tal, a las métricas se les pueden aplicar funciones de agregación, es decir, se pueden sumar, se puede sacar un máximo, un mínimo, se puede sacar un promedio. En este caso, yo sé que esta métrica me está mostrando la ganancia total, porque si miro el panel de propiedades, me puedo encontrar que acá hay un sum, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si vamos a verlo en mayor detalle, que la agregación que se está aplicando es el total, ¿sí? Entonces yo puedo asegurar que esta es la ganancia total, la sumatoria de todas las ganancias, ¿sí? Podría venir para acá y decir, bueno, quiero duplicar esta tarjeta con control D y quiero ahora que esto me muestre la ganancia promedio. Ganancia promedio para tener el promedio de ganancia por pedido. Entonces voy a cambiar la agregación a la media, voy a cambiarle el nombre y ya tengo una nueva métrica, ¿sí? Incluso podría duplicar esto de nuevo, ponerlo por acá, vamos a centrarlos un poquito. Fíjense que esto es arrastrar simplemente, es así de sencillo. Y podría decir, ok, ahora quiero, ya tengo la ganancia media, la total, ahora quiero la ganancia máxima de un pedido. O sea, el pedido que tenga la mayor ganancia, quiero ver esa ganancia, cuál fue. Entonces, simplemente cambiamos la agregación y tenemos la ganancia máxima, ¿sí? Fíjense que de esta forma lo que logramos es que una misma métrica, un mismo campo, que es la ganancia en definitiva, me muestre tres especies de información diferente. Me está aportando valor de tres maneras distintas, ¿sí? Es un mismo dato que me cuenta tres cosas diferentes. Algo que tengo para decirles es, no crean que estas agregaciones, la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, son las únicas que yo puedo aplicar. Como les contaba, yo podría crear campos calculados, ¿sí? Y hacer operaciones más complejas, con fórmulas. Pero no nos adelantemos, lo veremos en un próximo capítulo, ¿sí? Incluso yo podría acá venir a la ganancia total y decir, quiero mejorar esta tarjeta de resultados. Entonces, me vengo al panel de propiedades y voy a añadirle un mini gráfico. ¿Cómo? Bueno, acá voy a seleccionar una fecha para ver la evolución. Voy a ponerla en formato año y mes, ya venimos haciendo, y lo que voy a ver es la evolución de la ganancia por año y por mes. No me aporta tanta información esta tarjeta de resultado, pero ¿para qué la estoy agregando? Y para sumar un poquito de valor, ¿sí? Para que no solamente me diga el número y me muestre una idea de cómo todo esto fue variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ni hablar de que todo esto se podría hacer mucho más lindo. Por ahí también un compañero me preguntaba, ¿esto se puede personalizar? Bueno, miren lo siguiente, vamos a verlo bien por arriba, pero si yo me voy a Looker, a la página principal, y en Looker me voy a la sección de plantillas o templates, lo que me voy a encontrar son reportes de Looker hechos por la comunidad, por distintas entidades, que podría usar o como inspiración o para copiarlos y usarlos en mi reporte. Sí, son nada más ni nada menos que plantillas que puedo usar. Algunas son gratuitas, otras no. Está lleno en internet también, pero fíjense la variedad de diseños que uno puede crear, ¿sí? Si simplemente le dedica un tiempito a poner lindo el reporte, ¿sí? No es prioridad del día de hoy, pero ya lo vamos a ver. Volvamos a nuestro reporte, que no le pusimos nombre. Vamos a ponerle por acá, taller Looker Studio. Sí, chicos, no me miren así, no soy muy ocurrente con los nombres. Taller Looker Studio. Y ahora sí, estamos en este reporte armado. Algo que tengo ganas de mostrarles, porque lo conté un poquito por arriba, es esto sobre la actualización de datos. Yo les dije que si base de datos hace un cambio, esto lo va a refrescar.
o de forma automática cada 15 minutos, o puedo venir yo y forzar esa actualización en el momento que quiero. Vamos a ver eso. Fíjense que acá tenemos un listado de 3 categorías, ¿sí? Mobiliario, tecnología y material de oficina. Supongamos que yo ahora vengo a mi base de datos, voy a hacer una locura. Voy a venir a la categoría y voy a inventar algo ficticio. Voy a ponerle testing taller. ¿Por qué? Porque tengo ganas de probarles un punto a ustedes. Entonces vamos a arrastrar para que algunos productos tengan esta categoría y vamos a irnos a Looker, a nuestro informe que estamos realizando. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a, desde acá, simplemente actualizar los datos. Vamos a darle el tiempo a Looker de que esto se actualice, se refresque. Y fíjense que acá aparece una nueva categoría, Testing Taller. ¿Por qué aparece así sin nada? Bueno, porque fíjense la escala de la cual estamos hablando. Tenemos mobiliario con un montón de ganancia, un montón de ganancia, casi 2 millones. Tengo el Testing Taller que pobrecito aparece en 4 registros, 5 registros con muy poca ganancia. Entonces no lo puedo ver. Pero fíjense que actualizando ya Testing Taller aparece, ¿sí? Aparece, se puede visualizar y así con cualquier cambio que yo tuviera en mi base de datos, ¿sí? Piensen, tengan en cuenta que esto es información en tiempo real, es data viva. Está lista para tomar decisiones en tiempo real, decisiones informadas por sobre todo, ¿sí? Ya sea que quieran ver cómo están evolucionando sus productos en la venta, si quieren analizar cómo está yendo la inversión en las campañas de anuncios, cualquier cosa que quieran ir viendo, lo pueden tener acá en tiempo real para tomar decisiones, para ir ajustando en el momento lo que necesiten modificar, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas más para sumar a nuestro reporte. Campos de control, lo que yo ya había añadido antes, pero ahora vamos a ver de qué se trata. Acá vamos a tener muchas opciones de campos de control que básicamente son filtros de distintos tipos. Los más importantes o los más usados y que quiero mostrarles hoy son la lista desplegable, vamos a agregarla por acá. Vamos a dejar una lista desplegable que me muestre la categoría de cada producto, de cada pedido. Vamos a añadir otro control que me muestre nuevamente una lista desplegable, podría ser, pero que ahora me permita filtrar, por ejemplo, por producto, por nombre del producto. Fíjense que lo único que yo tengo que hacer es editar el campo del control, el campo de control. Si acá dice nombre del producto, este filtro va a filtrar toda la página por nombre del producto, por el que yo elija. Lo mismo con la categoría. Y por último, voy a agregar otro control, ¿sí? Que es el filtro por periodo. Este filtro por periodo no hace falta que yo le asigne ningún campo de control. ¿Por qué? Porque este filtro por periodo va a filtrar por fecha en base al campo que todos los gráficos tienen configurado en su dimensión de periodo. Entonces, si yo a todos mis gráficos les pongo en dimensión de periodo la fecha del pedido, cuando yo filtre por periodo, lo que voy a estar filtrando en cada gráfico es la fecha del pedido, ¿sí? Podría uno ponerle una fecha y al otro otra, y siempre el campo de control de periodo va a filtrar por esa dimensión de periodo que yo ya elegí, ¿sí? Otro día podemos ahondar un poquito más en eso, pero sepan que funciona así, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto un poco. Vamos a irnos de nuevo a la vista, como habíamos hecho antes, minimizamos por acá y podemos ver cómo funciona nuestro reporte. Nuevamente voy a poder filtrar. Fíjense que solamente añadí los filtros y añadí un campo de control. No tuve que hacer mayor configuración. Quiero ver solamente mobiliario. Bueno, el reporte me va a mostrar solamente mobiliario. Quiero ver solamente información sobre el año pasado, automáticamente se elige ese periodo. Pero si quisiera ver sobre, por ejemplo, este año, se elegiría este año, ¿sí? Y esto es así de dinámico. Vamos a irnos al año pasado y fijémonos cómo el reporte va a mostrar lo que yo le estoy pidiendo que filtre. Incluso, si yo quiero volver a seleccionar todas las categorías, recuerden que podemos usar el multifiltro, ¿sí? El cross filtering también llamado. Entonces podría seleccionar tecnología y hacer una especie de doble clic sobre lo que le está pasando a la tecnología a lo largo de los meses, ¿sí? Puedo ver cuál es la ganancia máxima en un pedido de tecnología, cuál es la ganancia total y la ganancia promedio, ¿sí? Todo esto lo puedo hacer con este reporte muy sencillo que acabamos de crear, ¿sí? Vamos a revisar algunas preguntitas nuevas.
A ver, estas ya las respondimos. Acá me preguntan, ¿qué tipo de análisis estadístico es aplicable a los datos en Looker? Bueno, el análisis estadístico es algo un poco más complejo que se puede hacer desde Looker, pero que obviamente no vamos a tocar el día de hoy. Yo lo que tengo para contarles es que en los informes de Looker ustedes pueden añadir un montón de gráficos. Están acá desplegados y se los voy a mostrar. Tenemos tablas, tenemos cuadros de resultados, tenemos mapas que hoy ni siquiera vimos, tenemos gráficos de área, de dispersión para ver alguna correlación entre distintas variables, tablas dinámicas, tenemos un montón de gráficos. Y no solamente nos limitamos a los gráficos de Looker. Yo podría venir acá a componentes y visualizaciones comunitarias y crear lo que yo quiera. No solo crear lo que yo quiera, sino usar gráficos de la comunidad. Entonces, el análisis que yo le dé a este reporte, a mi información, hasta dónde lo lleve va a depender de mi conocimiento, ¿sí? Pero es posible hacerlo. Acá alguien me pregunta, ¿los archivos de Excel deben estar en la nube también? Bueno, ¿qué sucede? Yo podría trabajar con un archivo de Excel, pero claro, si el archivo vive en mi computadora, no voy a poder aprovechar este componente de Looker de trabajar en tiempo real. Siempre que yo quiera que la información se pueda actualizar cada 15 minutos o o el tiempo que sea, necesito que el archivo viva en la nube necesariamente, ¿sí? Porque de esa forma Looker va a poder ir a consultar. Si vive en mi computadora, no lo va a poder ir a buscar, va a ser algo estático, ¿sí? Así que es correcto eso. Acá me preguntan algo de regresión lineal, perdón por no responderlo, pero no me quiero ir por las ramas. Y acá me preguntan, por lógica, ¿se deben agregar los filtros de último? La realidad es que no hay un orden correcto o incorrecto para realizar el desarrollo del reporte. Yo lo que siempre recomiendo, sin importar el orden en el que se creen las cosas, sí es respetar el orden de posicionamiento, ¿sí? Siempre los gráficos por debajo, estos que son de líneas, de barras, los que muestran un análisis en profundidad, por debajo, arriba de esos gráficos, tarjetas de resultado, que van a ser aquellas que yo mire apenas entra el reporte, que generan impacto, que dan información, y arriba de todo los filtros, para dar una idea de que estos filtros se aplican a toda la página. Si pusiera el filtro acá debajo, tal vez no sería tan intuitivo que voy a estar filtrando todo, ¿sí? Y como les decía, los filtros se pueden limitar a ciertos gráficos. Yo podría decir, quiero que el periodo solo filtre al gráfico de serie temporal con algunos truquitos, ¿sí? Pero es posible hacerlo en Looker. Así que sí. Por lo otro que me preguntaban, no hay un orden de creación. Si crean los filtros al final, lo que van a poder hacer es ver exactamente qué filtros necesitan. O sea que tal vez no tienen bien en claro cuando recién están arrancando el reporte, ¿sí? Acá me pregunta Emilio, hola Candela, consulta, ¿se puede compartir el dashboard como visualización para que interactúen los usuarios sin entrar en la edición? Sí, obvio, obvio, eso es posible. Yo puedo darle acceso a una persona para que solamente vea el reporte, ¿sí? Sin necesidad de poder editarlo, porque yo obviamente no quiero capaz que una persona entre y empiece a editar las visualizaciones, capaz ni siquiera quiero que tenga acceso a la fuente de datos y a poder cambiar cosas, ¿sí? Entonces, sí, eso es correcto, se puede hacer. Para compartir la información solo debo enviar el link, me pregunta Anónimo. Ya, ahora los vamos a ver. Ahora en un minutito les voy a mostrar en detalle cómo compartir. Perfecto. Ahora sí, entonces, vamos a continuar con esto de compartir el reporte. Y perdonen los que no les respondí las preguntas, no quiero marearlos a todos considerando que estamos en un nivel súper básico y recién arrancando, ¿sí? Ahora, tema final, súper importante. ¿Cómo comparto mi informe? ¿Por qué? Porque ya se los decía, chicos, nadie va a hacer un reporte para usarlo por su propia cuenta. Obviamente, si yo creo un reporte, voy a querer compartírselo a un montón de personas y voy a querer que esas personas jueguen con la información. Puedo querer darles acceso para que editen el reporte o puedo querer simplemente darles el permiso de jugar y ver la información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos manejamos en esta situación? Yo les contaba que Looker es súper sencillo en esto de compartir. Entonces, fíjense que simplemente voy a tener que venir acá a la sección superior de Looker.
Y si toco directamente compartir, lo que se me va a desplegar es esta pantallita. ¿Para qué? Para darle acceso a las personas por email. Le voy a dar acceso a la persona y le voy a dar el rol que a mí me interese. Lector solamente va a poder entrar a la visualización del reporte, ¿sí? Como les estaba mostrando antes, y va a poder simplemente ver esto, ir de una página a la otra, que ahora solamente tengo una página con información, y va a poder jugar con esto, usar el multifiltro, usar los filtros de control, todo esto lo va a poder hacer, pero no va a tener la opción de editar el reporte, ¿sí? Entonces, volvamos. Eso es si le doy un rol de lectura. Le doy un rol de editor, va a poder entrar a esta interfaz, donde puede modificar absolutamente todo, ¿sí? Eso si cliqueo directamente el compartir. ¿Qué más puedo configurar desde acá? Bueno, puedo configurar los enlaces. ¿Qué significa? Yo puedo compartir este reporte simplemente copiando el enlace y enviándoselo a alguien. Va a pegar el enlace y va a tener acceso al reporte, ¿sí? Simplemente con ese link. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo configurar cómo se va a comportar ese enlace, ¿sí? ¿Qué permisos tiene que incluir ese enlace? Entonces puedo venir acá y decir, bueno, quiero que solamente los usuarios añadidos puedan abrir el enlace, significa que solo los que están en este listado van a poder abrirlo, o puedo, por ejemplo, elegir que esto sea público, que cualquier usuario de Internet con ese enlace pueda encontrarlo y verlo. Y con esa configuración tengo que elegir si quiero que esa persona que accede tenga rol de lector o de editor, ¿sí? Estas son distintas configuraciones que puedo hacer para compartir. Esto es solamente la opción compartir que cliqueo desde acá. Si me voy a la flechita de este costado, se me despliegan otras opciones, ¿sí? Tengo una primera opción de invitar usuarios que me va a dar las opciones que acabamos de ver, ¿sí? De la primera opción que fue compartir, pero puedo también hacer otras cosas. Puedo obtener el enlace al informe, que simplemente me va a dar un link para que yo comparta, ¿sí? Y es sencillo. Puedo insertar el informe. ¿Para qué sirve esto? Me dirán, bueno, yo quiero esto incrustarlo, embeberlo dentro de una web, por ejemplo. Entonces podría hacerlo. Podría habilitar la inserción, copiar el código que Looker me está brindando y entregárselo al desarrollador web o a quien sea responsable de la página, ¿sí? Entonces, esto lo podría hacer sin ningún problema. ¿Qué más nos podemos encontrar desde estas opciones? Podría descargar el informe. ¿Cómo se me va a descargar? Bueno, se me va a descargar como un PDF, en el cual yo puedo cargar todas las páginas o puedo seleccionar cuáles son de mi interés. En este caso es la página número 1. Entonces, lo descargamos y esto no va a ser ninguna ciencia, simplemente va a ser un documento PDF que se descarga en mi computadora, ¿sí? Entonces puedo venir acá, descargarlo y fíjense, es un PDF. Pero bueno, el PDF tiene esto nada más, solo puedo verlo, es una foto, ¿sí? No me sirve para lo que realmente sirve un reporte. Entonces, esto me puede servir solamente si yo te quiero mostrar cómo está quedando el reporte, te paso esta especie de imagen. Ahora, volviendo al reporte, última opción que tenemos para compartirlo, y fíjense que hay un montón de opciones, podemos, desde estas opciones que se nos despliegan acá, programar el envío del reporte. ¿De qué se trata esto? Bueno, puedo enviarlo por correo, como ya lo habíamos visto, pero puedo programar ese envío. De forma que yo puedo elegir que esto se envíe diariamente, semanalmente, mensualmente. Yo puedo elegir la recurrencia con la cual este reporte se va a enviar por email. Puedo elegir a los destinatarios, ¿sí? Puedo elegir el horario, puedo incluso enviarlo ahora para testearlo, y puedo incluso configurar los filtros. Como yo añadí estos 3 filtros de control, puedo decir, perfecto, cuando mandes el reporte, quiero que los filtros tengan estos valores. Los selecciono desde acá, desde la configuración de la programación, ¿sí? Entonces, fíjense que Looker nos da un montón de opciones para compartir. Depende del caso, bueno, cada uno elegirá qué es lo que le conviene o lo que necesita, ¿sí? Entonces, con esto, chicos, cerramos un poco lo que es este taller de Looker, ¿sí? Creo que dimos un recorrido sobre las principales funcionalidades. Nos quedan un montón de cosas para aprender y que no vimos en el día de hoy, lo sé. Hay algunas preguntas que quedaron sin responder. Tenemos todavía para ver campos calculados, segmentos, grupos,
podemos ver cómo conectarnos a muchas otras fuentes de datos, por ejemplo, a Analytics. Nos queda ver el join de datos, que por ahí había algunos interesados. Entonces, lo que tengo para decirles sobre esto es que esto nosotros lo enseñamos, ¿sí? Tenemos cursos de 12, 18 horas donde podemos ver todo esto. Pero, obviamente, el tiempo de hoy fue muy reducido. Entonces, nos limitamos a ver lo que es la prioridad. Ya en otro momento vamos a ir en todo lo que es el estilo y demás, ¿sí? Bueno, con esto creo que estamos. Recuerden, por favor, estar atentos a buscar la fuente de datos en mi LinkedIn, ¿sí? Practiquen para que estos conocimientos no se vayan ahora que lo tienen súper fresco. Y recuerden, por sobre todo, estar atentos a los cursos y talleres que estamos sacando continuamente, ¿sí? Y con Muchas esto me gracias. despido. Muchas gracias, Candela, por el taller, por todos tus conocimientos, por compartirnos todo lo que sabes sobre lo que eres estudio. Bueno, no todo, es una parte solamente, pero la idea es dejar la invitación para que eh, crezca un poco más el interés hacia esta herramienta que es bastante útil. Les dejé las redes sociales en el chat para que nos puedan seguir y estar atentos a más cursos, a más talleres, porque se vienen 2 en abril. Entonces, atentos ahí a las redes sociales para que se puedan inscribir, seguir participando con la docente también. Y también les dejé el link a la página web de los cursos que impartimos en educación continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, para que puedan ver la admisión 2025. Hay cursos de análisis de datos, hay cursos de TI, sistemas de gestión, etcétera, para que puedan revisar. Profesora, le da las gracias por el taller aquí en el webinar. Y bueno, ahí les compartí también, se están proyectando las redes sociales para que nos puedan seguir ahorita. La grabación se las vamos a enviar por correo a la casilla con la cual se inscribieron. Tanto esta como el link también a la primera sesión que impartió el profesor Eduardo Azola, que es especialista en Tableau también. Así que nada, agradecer su participación. Más de 100 conectados estudiantes en casi la mayoría del desarrollo del webinar. Así que muchas gracias por su participación y por favor sigan atentos para participar en las próximas 2 sesiones de abril también. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima vez.